Javier siempre había sido un hombre de familia. Desde joven, soñaba con casarse y tener hijos, formar una familia sólida, como la que sus padres le habían dado. Cuando conoció a Sofía, sintió que todo su mundo finalmente tomaba forma. Ella era la mujer de su vida, hermosa, inteligente, y compartían ese deseo profundo de tener hijos, de crear algo juntos. Se casaron tras 2 años de noviazgo y desde el primer día del matrimonio, la ilusión de ambos fue tener una familia. Al principio, la vida era dulce. Viajaban, disfrutaban de su tiempo juntos y hablaban de nombres para sus futuros hijos, imaginando cómo sería su vida cuando el primer bebé llegara. Cada mes, esperaban con ilusión que el milagro ocurriera, pero el tiempo pasaba y la noticia nunca llegaba. Lo tomaron con calma al inicio, pensando que quizás simplemente necesitaban más tiempo. Los médicos no encontraron nada fuera de lo normal en sus exámenes iniciales, por lo que decidieron seguir intentando con paciencia. Sin embargo, con cada año que pasaba, la ilusión fue dando paso a la ansiedad. Sofía comenzó a mostrar señales de frustración, mientras que Javier trataba de mantener la calma y la esperanza viva. Pero por dentro, él también comenzaba a sentir la presión. Las preguntas incómodas de familiares y amigos sobre cuándo tendrían hijos se volvieron frecuentes, cada una un recordatorio doloroso de lo que no lograban alcanzar. Con cada cena familiar, cada cumpleaños de sobrinos, el vacío se hacía más grande. Sofía, aunque seguía demostrando cariño hacia Javier, empezó a distanciarse. Él lo notaba, pero no sabía cómo acercarse a ella, cómo devolver la alegría a su relación. Las visitas a médicos especialistas se hicieron más frecuentes y aunque intentaban mantener una fachada de felicidad, la frustración se filtraba en sus conversaciones, en sus silencios. Y entonces, un día, después de casi 3 años de intentos fallidos, su matrimonio comenzó a tambalearse de una forma que ni Javier ni Sofía esperaban. La ruptura entre Javier y Sofía no sucedió de golpe. Fue más bien como una grieta que comenzó en lo más profundo de su relación, creciendo lentamente hasta volverse imposible de ignorar. Lo que una vez fue amor y complicidad, se transformó en silencios incómodos y miradas de reproche. Sofía, que siempre había sido extrovertida y llena de vida, empezó a ausentarse emocionalmente. Se quedaba en la cama más tiempo, mirando el techo, mientras Javier intentaba motivarla, hacer planes, devolverle el entusiasmo. Pero nada funcionaba. Un día, después de otro intento fallido de tratamiento, Sofía explotó. Entre lágrimas, le recriminó a Javier su incapacidad para darle lo que más deseaba, un hijo. Javier, herido, intentó consolarla, diciéndole que seguirían intentando, que tal vez había alguna solución que no habían explorado. Pero sus palabras caían en oídos sordos. Sofía había perdido la esperanza. Para ella, los esfuerzos médicos eran una pérdida de tiempo y dinero. Las emociones que antes compartían se volvieron individuales y el dolor que sentía Sofía se transformó en rabia hacia su esposo. Lo que Javier no sabía era que Sofía había encontrado consuelo en otro lugar. Durante uno de los tantos tratamientos que habían seguido, Sofía había comenzado a entablar una relación con un hombre que conoció en las clínicas de fertilidad. Él, un hombre apuesto y soltero, se había mostrado comprensivo, dispuesto a escucharla, algo que ella sentía que Javier ya no hacía. Lo que comenzó como una amistad de apoyo emocional, pronto escaló a algo más físico, más profundo. Sofía estaba viviendo un doble juego, y aunque sabía que estaba mal, la frustración y el resentimiento que sentía hacia Javier justificaban, en su mente, su traición. Javier, por otro lado, era ajeno a todo esto. Él seguía luchando por salvar su matrimonio, sin saber que la verdadera batalla ya estaba perdida. Un día, Sofía llegó a casa con una expresión fría y distante. Se sentó frente a Javier y, sin rodeos, le dijo que ya no podía seguir. Ya no hay nada entre nosotros, le dijo, evitando mirarlo a los ojos. No puedo estar con alguien que no puede darme lo que más deseo en la vida. Esas palabras lo destrozaron.
A pesar de todo, Javier seguía amando a Sofía con una intensidad que él mismo no comprendía del todo. Intentó razonar con ella, suplicarle que no tomara decisiones apresuradas, que buscaran más opciones. Pero la decisión ya estaba tomada. Sofía presentó los papeles del divorcio apenas una semana después. Javier, con el corazón roto y el alma vacía, los firmó sin decir una palabra más. El divorcio se concretó rápidamente. Sofía, apenas unos meses después, se casó con su amante, dejando a Javier sumido en la soledad más profunda. Los rumores comenzaron a correr entre sus conocidos. Es Javier el que no puede tener hijos, decían. Es un hombre roto. Las palabras hirientes llegaban a sus oídos, como dagas clavándose en su corazón. La familia de Sofía, que antes lo adoraba, ahora lo veía con lástima y desprecio. Incluso sus propios amigos, aunque intentaban mostrar apoyo, no podían evitar hacer comentarios sobre su incapacidad para concebir. Sofía, por su parte, no perdió tiempo en hacer pública su nueva felicidad. Apenas un año después de su nuevo matrimonio, anunció con entusiasmo que estaba embarazada. La noticia cayó sobre Javier como una tonelada de ladrillos. Las sospechas se confirmaron, el problema había sido él todo este tiempo. Era su cuerpo el que no funcionaba, era él quien no podía darle hijos a Sofía. Los comentarios en las redes sociales, las conversaciones en reuniones familiares, todo giraba en torno a lo defectuoso que era. Javier se sumergió en una profunda tristeza. Evitaba las reuniones, dejó de ver a sus amigos, y se recluyó en su trabajo, que era lo único que le daba algo de sentido a su vida. No podía soportar ver las fotos del bebé de Sofía cuando finalmente nació. El hijo que él siempre había querido, pero que otro hombre había podido darle. Las noches se convirtieron en largas horas de insomnio, donde la única compañía que tenía era el silencio de su casa vacía y los recuerdos de lo que alguna vez fue su vida con Sofía. El peso de la situación se volvió una carga insoportable. Javier no sabía cómo salir del pozo en el que había caído. Se culpaba por todo, por no haber sido suficiente, por haber dejado que Sofía se fuera sin pelear más, por no haber encontrado una solución a su problema antes. Cada día era una lucha por levantarse de la cama y enfrentarse a un mundo que parecía burlarse de su dolor. El tiempo pasó lentamente para Javier. La sombra de su matrimonio fallido lo seguía a todas partes, y la noticia del nacimiento del hijo de Sofía fue la última estocada. Se convenció de que su vida nunca volvería a ser la misma, que estaba condenado a vivir en soledad, sin la familia que tanto había anhelado. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida, justo cuando todo parecía estar perdido, algo inesperado comenzó a cambiar su destino. Una tarde, después de un largo día en la oficina, Javier decidió salir a caminar. Necesitaba despejar su mente y respirar un poco de aire fresco. Mientras caminaba por el parque, observó a una mujer sentada en una banca, llorando en silencio. La escena lo conmovió profundamente, ya que le recordó los días de su propio sufrimiento, cuando se sentía atrapado en la tristeza. Sin pensarlo dos veces, se acercó. «Disculpa, no quiero molestarte, ¿pero estás bien?», le preguntó con suavidad. La mujer levantó la vista, sus ojos enrojecidos por el llanto. Parecía sorprendida de que alguien se interesara en ella. Era hermosa, pero no de la forma en que Sofía lo había sido. Su belleza era más sencilla, natural, sin pretensiones. Agradecida por la amabilidad de un extraño, comenzó a hablar. Su nombre era Natalia, y aunque sus problemas no estaban relacionados con la maternidad, había perdido recientemente a su esposo en un accidente de tráfico y la soledad la estaba consumiendo. Javier, quien había aprendido mucho sobre el dolor y la soledad, la escuchó con atención. Sin quererlo, ambos comenzaron a compartir sus historias de pérdida y tristeza. Lo que empezó como una simple conversación entre dos desconocidos, pronto se convirtió en una serie de encuentros regulares. A medida que pasaban los meses, su amistad fue creciendo, y con ella, un lazo especial que los unía por su comprensión mutua del dolor.
Sin embargo, Javier aún cargaba con el estigma de su supuesta incapacidad para tener hijos. Aunque empezaba a sentir algo más profundo por Natalia, temía contarle sobre su pasado. No quería revivir la vergüenza de ser señalado como un hombre defectuoso, y menos aún quería enfrentar la posibilidad de que, si su relación con Natalia avanzaba, ella lo abandonara al descubrir que él no podría darle la familia que seguramente deseaba. A pesar de sus miedos, el tiempo fue jugando a su favor. Después de un año de amistad, Javier y Natalia decidieron dar el siguiente paso y se casaron en una ceremonia pequeña e íntima. Ambos sabían que no necesitaban el ruido y la ostentación de un gran evento, solo querían seguir adelante juntos, encontrar una forma de sanar sus heridas con el apoyo del otro. La vida con Natalia era diferente. Ella no lo presionaba, no le exigía nada que él no pudiera dar. Por primera vez en mucho tiempo, Javier sentía paz. Sin embargo, el tema de los hijos seguía siendo una preocupación que lo atormentaba en silencio. Temía que en algún momento Natalia trajera a colación el deseo de ser madre y que todo lo que habían construido se desmoronara. Pero lo más sorprendente ocurrió cuando, tras solo unos meses de matrimonio, Natalia le confesó que estaba embarazada. Javier no podía creerlo. Al principio, pensó que era un error o que los médicos se habían equivocado en sus diagnósticos años atrás. La noticia lo dejó en estado de shock. No sabía cómo reaccionar, una mezcla de incredulidad, emoción y miedo lo invadía. ¿Cómo era posible que Natalia estuviera embarazada cuando él siempre había creído que no podía tener hijos? Entonces, algo que nunca había considerado antes comenzó a hacer ruido en su mente. Recordó todas las veces que él y Sofía habían visitado médicos y cómo ella había sido la que más insistía en buscar soluciones. Ahora, la posibilidad de que todo ese tiempo el problema no hubiera sido él, sino Sofía, era algo que no podía ignorar. Decidió acudir a un especialista, esta vez con Natalia a su lado, para comprender qué había ocurrido. Tras una serie de exámenes exhaustivos, los médicos confirmaron que Javier no tenía ningún problema de fertilidad. Lo que habían asumido durante su matrimonio con Sofía no era más que una desafortunada cadena de coincidencias y malentendidos. Los años de dolor y acusaciones que había soportado no habían sido más que el resultado de un error. La verdad golpeó a Javier como un puñetazo en el estómago. Mientras él sufría en silencio, convencido de que era él quien no podía darle hijos a Sofía, ella había sido infiel y lo había abandonado, solo para casarse con otro hombre y tener un hijo. Ahora todo encajaba, su relación con el otro hombre y cómo tan rápidamente había quedado embarazada después de casarse de nuevo. Sofía no había sido completamente sincera con él. Quizá ella había sabido todo este tiempo que el problema no era Javier. Este descubrimiento encendió una nueva chispa en su interior. El dolor que había cargado durante tantos años comenzó a transformarse en algo diferente, una sensación de liberación y justicia. Javier había pasado demasiado tiempo culpándose por algo que no era su culpa. Ahora, con Natalia y su futuro hijo, podía empezar a escribir un nuevo capítulo de su vida, uno lleno de promesas y esperanza. Pero la furia era inevitable. Le resultaba difícil aceptar que Sofía lo había culpado injustamente, dejando que la familia y amigos lo señalaran como el incapaz, mientras ella sabía o, al menos, sospechaba que el problema no era él. Sin embargo, algo había cambiado en Javier. Si bien el dolor de su pasado seguía presente, la vida con Natalia le ofrecía una paz que nunca había experimentado. Se dio cuenta de que, aunque tenía toda la razón de estar enojado con Sofía, quedarse atrapado en ese resentimiento solo le arrebataría el futuro brillante que ahora tenía frente a él. Con Natalia embarazada y la perspectiva de ser padre por primera vez, no quería contaminar ese nuevo capítulo de su vida con la amargura del pasado. A pesar de su deseo de dejar atrás todo el sufrimiento, Javier sabía que debía cerrar ese ciclo. Decidió, entonces, que era momento de enfrentar a Sofía, no con rencor, sino con la verdad. No se trataba de vengarse, sino de poner fin a las mentiras y de recuperar su dignidad. Sabía que Sofía había seguido con su vida,
que su hijo ya tenía casi 2 años, pero lo que no podía permitir era que las mentiras continuaran. Un día, mientras Natalia descansaba en casa, Javier decidió hacer una visita inesperada a Sofía. No se lo había mencionado a Natalia, ya que no quería preocuparla. Al llegar a la casa de su exesposa, el nerviosismo lo invadió, pero su determinación de aclarar las cosas era más fuerte. Tocó la puerta, y unos segundos después, Sofía apareció. La sorpresa en su rostro fue evidente, no esperaba ver a Javier después de tanto tiempo. Javier, no esperaba verte. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó Sofía, con una mezcla de confusión y tensión en la voz. Necesito hablar contigo, Sofía, dijo Javier, su voz firme pero sin agresividad. Es algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Sofía lo invitó a pasar, nerviosa. El ambiente en la casa era frío, distante, a pesar de que se oían los ruidos de su hijo jugando en otra habitación. Javier respiró hondo y comenzó a hablar. Durante años, pensé que yo era el problema, empezó. Que no podía darte el hijo que tanto deseabas. Y dejé que tú y todos los demás me culparan. Me culpé a mí mismo. Pero todo era mentira, ¿verdad? El rostro de Sofía se tornó pálido. Ella sabía a lo que Javier se refería, pero antes de que pudiera decir algo, él continuó. Hace unos meses, Natalia quedó embarazada. Me hice los exámenes otra vez, para estar seguro. No hay ningún problema conmigo. Así que dime, Sofía, ¿sabías que el problema nunca fui yo? ¿Te quedaste en silencio porque ya tenías a alguien más? ¿Por qué sabías que algún día tendrías un hijo, pero no conmigo? Sofía bajó la mirada, incapaz de sostenerle la vista a Javier. Sabía que no había forma de escapar de la verdad ahora. No quería que te sintieras mal, dijo en un tono apenas audible. No sabía cómo decírtelo, y todo se salió de control. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Javier la miró, intentando contener su frustración. Durante años había sufrido por culpa de ese silencio, por las medias verdades y por el abandono disfrazado de justificaciones. Sin embargo, ahora sabía que nada de lo que Sofía pudiera decir cambiaría lo que había pasado. Lo único que importaba era lo que él haría a partir de ese momento. No te guardo rencor, dijo finalmente. Pero tampoco puedo olvidar lo que hiciste. Durante mucho tiempo dejé que esto me consumiera, y no pienso permitir que siga afectando mi vida. Solo quería que lo supieras, que te enfrentaras a la verdad, como yo lo hice. Espero que algún día puedas vivir con lo que hiciste, porque yo, finalmente, estoy en paz. Con esas palabras, Javier se levantó y se dirigió hacia la puerta. Sofía no intentó detenerlo. Sabía que cualquier disculpa en ese momento sería inútil. Javier había cerrado el ciclo, y con él había recuperado la dignidad que Sofía y el mundo le habían arrebatado. De vuelta en casa, Javier sintió una ligera sensación de libertad. Al haber enfrentado su pasado, estaba listo para dedicarse completamente a su futuro. Natalia lo recibió con una sonrisa, aún sin saber lo que había hecho ese día, pero él no necesitaba contarle. Lo importante era que su futuro con ella estaba lleno de promesas y que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida iba en la dirección correcta. Meses después, Javier estuvo presente en la sala de parto cuando Natalia trajo al mundo a su hijo. Cuando tomó al pequeño en sus brazos, sintió que todos los sacrificios, el dolor y la confusión de su vida anterior habían valido la pena. Por fin, estaba donde siempre había querido estar, con una familia que lo amaba, en paz con su pasado y preparado para un futuro lleno de posibilidades. La sombra de Sofía y su traición ya no lo perseguían. Ahora, todo lo que importaba era el presente, y en ese presente, Javier finalmente era feliz. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Hasta la próxima.